En Val de la Calzada el día a día empieza antes de que salga el sol. Empieza como en todo el campo antes de que salga el sol y aguantamos hasta que se ponga el sol. Me quedan 3 días de poda. 3 días y estoy liberado ya. ¿Qué tal? Bien. Viene la fruta. Ahora lo que hace falta es que tengamos agua para regar. A ver si viene este año que venga bueno la cosa que haremos perros a la gente. claro, el lugar también necesita de vuestra fruta. Y vivimos todo lo mismo. La fruta de hueso en Val de la Calzada, yo creo que es el 90% de la vida de Val de la Calzada. En un pueblo de 2.800 habitantes hay 5 centrales hortofrutícolas. Entre la mano de obra que se da en el campo, de poda, recolección, entresaque, etcétera, etcétera. A eso lo traslada a la mano de obra que hay en las centrales, en las 5 centrales, pues damos muchísimo trabajo a gente, no solo de Val de la Calzada, afortunadamente, a gente de todos los pueblos alrededor. En plena recolección podemos hablar de más de 2.000 personas trabajando, entre la gente que está trabajando en las centrales como la gente que está trabajando en el campo. 2.000 jornales diarios. Y te estoy hablando de un pueblo que tiene 2.800 habitantes. Eso es una cantidad de mano de obra impresionante. Buenos días. Buenos días. ¿Cuánto nos queda aquí? Poquito, estamos terminando. Bueno, pues si os parece, nos vamos ya. Venga. Hay distintas podas. Una poda es la poda de formación. Cuando pones el árbol, a los 3 o 4 primeros años hay que hacer una poda de formación para que el árbol se vaya formando. Y luego está la poda de producción. En la poda de producción buscamos el equilibrio para que ese árbol tenga la capacidad de engordar y de producir una cantidad de fruta que sea aceptable para el mercado. Tú tratas de buscar equilibrio para tener que entresacar lo menos posible. También buscamos la vida del árbol. Si el árbol lo dejamos, no lo podamos, a los 4 años ya está seco, o sea, envejecido. Con las podas lo que intentamos es que se vaya equilibrando la vida del árbol. Para la poda, el trabajo que realizamos ahora mismo, sí hice un curso de poda, pero la formación es lo que recibí de los compañeros. Es lo que más deja huella, más que un curso. Al tener problemas de lingüística, no, pues he estado recibido bien. Lo que pasa es que mientras hacen más amistades, pues bastante mejor. Yo creo que es una de las cosas que no... Por eso no me dejo ir de aquí hasta el día de hoy. Yo nací en Rumanía, en un pueblo de Rumanía muy similar a ese de aquí, también con zonas de campo, agricultura. Al tener familia aquí, me venía durante los veranos, solo los meses de vacaciones, hasta que acabé los estudios y me quedé aquí a trabajar. Empecé a trabajar y me quedé aquí. Siempre he pensado regresar, pero cada año que pasa yo creo que va a ser más difícil. Necesitamos gente que sepa. No todas las variedades del árbol, todas las variedades de los distintos árboles tienen la misma poda, ni todos los árboles, aunque sean de la misma variedad, tienen la misma poda. Tú como profesional, debes saber que cuando llegas a un árbol que está envejecido, tienes que saber qué tipo de poda la tienes que hacer, y cuando llegas a otro árbol, que es un árbol que por las circunstancias que sea está muy bien de salud y ha cargado poco, ves que tiene mucha madera, tienes que regularlo también. Esa es la cualidad del operario, el trabajador que está podando contigo. Llevamos una tierra de mano pequeñita, llevamos una grande que le decimos que es la cuque, que todo el mundo la conoce por la cuque, y el serrucho. Entonces, dependiendo de que es una rama cortita, delgadita, la cortas con unas tijeras o la cortas con otras. Ahora están llegando a nosotros tijeras eléctricas. Con las eléctricas esperamos que se abra un mercado impresionante para que la mujer se incorpore a la poda.
porque con la tierra tradicional hace falta fuerza física para romper la resistencia de la madera. Con estas eléctricas simplemente tienes que presionar un gatillo y lo puede hacer lo mismo una mujer como un hombre. El IRIDA, que le decíamos antes, y luego el Instituto Nacional de Colonización, le daba a los propietarios de los colonos primeros que vinieron aquí, le daban una serie de frutales, peras, manzanas, higueras, y se sembraban en las lindes de las explotaciones. Luego, andado el tiempo, yo te puedo hablar de modo personal, porque me le pasó a mi padre, un capataz de los que tenía el IRIDA le dijo: Joaquín, tengo aquí 300 árboles de ciruela amarilla, Golden Japan, que uno que me la tenía pedía no la va a sembrar, ¿por qué no lo siembras tú? Y si mi padre sembró media hectárea de esos frutales. Ese es el origen de los árboles de Pal de la Calzada, porque claro, indudablemente, si tú ves que tu vecino lo que tiene sembrado lo vende, pues tú lo haces también, ¿no? Luego eso derivó en las distintas variedades. Luego ya todo el mundo empezamos a sembrar perales, manzanas, melocotón, nectarina. Caber como tal es una empresa nacida de colonos, como tantas otras de la localidad. Colonos que se vienen con una mano delante y otra detrás a intentar explorar un nuevo futuro en unas nuevas tierras. Y mi padre, como hijo de colono y familia agricultora, desde el momento lo que sí es cierto que tiene la inquietud de desarrollar no solo la agricultura, sino no quedarse allí, comercializar por sí mismo esos productos. Para ello necesitaba no solamente sus productos, sino también los de amigos y agricultores también de la zona que confiaban en él, le daban esa oportunidad. Hasta ese momento, cualquier producto que se originaba, que se cosechaba aquí en la zona, pues era expedido a otros industriales y comercializadores de la península. Esa es la base de todo. A partir de ahí se construye un pequeño almacén con unas pequeñas cámaras frigoríficas que poco a poco va evolucionando, va creciendo. Hoy en día es una empresa en segunda generación, dirigida por mi hermano Jesús y por mí. Si el campo es rentable, habrá renovación generacional. Si el campo no es rentable, no habrá generación. Y prueba evidente que cada vez la edad del campo es cada vez superior. Yo afortunadamente voy a hacer mi relevo generacional este próximo año y bueno, tengo un proyecto en colaboración con uno de mi familia, con mi yerno, pero todo depende de que a él también le vaya bien. Mi profesión siempre ha sido encofrador, lo único que según ha ido pasando los años, pues he ido probando varios trabajos, pero llega ya un momento en el que siempre has estado fuera de casa, siempre terminabas una obra y te tenías que... Y aquí en Val de la Calzada, viendo el trabajo que hay, pues qué mejor que estar aquí en tu casa y al lado de la familia. Le tienes que dar muchas vueltas, sobre todo por el nivel económico. Yo no tengo que hacer inversión ninguna, no tengo que comprar tractor, no tengo que comprar maquinaria, los frutales están en producción. Si yo me tuviera que meter en una plantación que tengo que comprar parcelas, tengo que sembrar, tengo que comprar... no lo puedes soportar. Creo que es muy importante el relevo generacional, porque si no lo hacemos nosotros, Val de la Calzada se muere. ¿Quién se queda al final? El terreno, ¿quién se lo queda? El inicio de la floración en el frutal supone el inicio, digamos, de lo que va a ser el futuro fruto. Iniciamos desde un estado A, que sería una yema de invierno, ¿vale? Pasando a un estado B, que es lo que ya sería un botón globoso, un estado C, que sería que ya se ve la corola, el estado D ya se ve el cáliz y posteriormente sépalos, pétalos. Tenemos variedades que florecen desde el 15 de enero hasta mediados de marzo, es lo que suele durar el periodo de la floración y sobre todo dependiendo de variedades. Tenemos variedades de ciclo temprano, de ciclo medio y de ciclo tardío. En floración, si ahora viene una helada, hace muchísimo daño, porque la helada seca el fruto, o sea, lo congela. El clima más idóneo sería temperaturas suaves y sin agua, sin lluvias constantes, sobre todo por el tema en melocotón y nectarina, porque hay una enfermedad que es la lepra,
que le afecta muchísimo cuando hay temperaturas suaves y mucha humedad. Y en ciruelo, si hay mucha agua, por el tema que explicaba antes, no habría polinización, y si no tenemos polinización no hay producción. Pero bueno, yo llevo muchos años en esto y hemos tenido años muy lluviosos y seguimos teniendo producción, porque la verdad es que esta zona, al tener tanta concentración de ciruelos, es muy difícil que una variedad no cargue. Sí es verdad que se quedan por debajo de su capacidad productiva idónea, pero que no cargue es muy difícil. La diferencia de ciruelo y melocotón y nectarina es bastante sencilla. El ciruelo, la flor es blanca, todas las flores son blancas en ciruelo. La diferencia de melocotón y nectarina son rosas. Entonces, la única forma de distinguir si es un melocotón o una nectarina es abriendo la flor, con pelo y sin pelo. El pelo, melocotón. La nectarina no tiene pelo. El aclareo es un trabajo que se hace sobre todo en nectarina, melocotón y paraguayo para reducir el coste del entresaque, se puede decir. Se quita entre un 30 y un 50% de flores y así se elimina un poco también el tener tanta carga de fruta el árbol en el entresaque. También le quitas un poquito de peso y a la vez engorda un poquito más la fruta y cuando vienes a hacer el entresaque defines más la fruta que quieres dejar en el árbol. Eso, si lo haces a mano, sería coger los mixtos y darle bien con los dedos, con un dedo, con dos dedos, incluso con la palma de la mano. Hay mucha gente que lo hace de diferentes maneras y otra manera es hacerla como lo hacemos nosotros, que lo hacemos con unas máquinas que tienen una especie de hilos en las puntas, son unos 7 hilos más o menos, van dando vueltas con un acelerador que tenemos, que le damos más o menos, y así vas quitando entre un 30 y un 50% de flores en el mixto. No a nivel agronómico es el tema de aclarar de flor, es a nivel comercial. La gente quiere cuanto más grande mejor, y fruta, yo digo de foto, que eso no existe, fruta de foto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que si no aclareas, el tamaño del fruto no es el que el mercado te pide. Las cuadrillas, bueno, pues ahora por ejemplo estamos en el entresaque de flores, pues necesitamos menos gente, igual estamos ahora 14 o 15. Luego cuando viene lo que es el entresaque de las frutas, ya estamos mucha más gente, se organizan a lo mejor 5 cuadrillas, 6 cuadrillas para entresacar fruta. Y luego cuando vamos a coger fruta, pues estamos prácticamente las mismas, también organizamos 5 o 6 cuadrillas. En Caber tenemos una plantilla fija prácticamente todo el año, pero por lo menos 7 meses nos tiramos entre saques que empezamos, lo que es la mayoría de la gente, unos 150 personas, en el campo. Por lo menos se tiran desde primeros de abril hasta últimos de septiembre, primeros de octubre. Terminamos en septiembre y empezamos en octubre, noviembre, empezamos la poda. Después de la poda que terminamos como en febrero por ahí, empezamos con esto, con las maquinitas que estáis viendo, que esto es un acelerador, quitarle el 30-40% de flores y luego el entresaque. Y luego cogida. Como tenemos variedades de todas clases, de hueso, sobre todo hueso, aquí hay hueso, hasta septiembre que se coge las últimas. Viene gente de 40 y 50 kilómetros, que no es de aquí solo. O sea que esto es riqueza para la zona y para el pueblo, para todo. Que el melocotón no necesita de polinizadores externos, es decir, su propia flor tiene, digamos, el gameto femenino y el gameto masculino, entonces es autofértil, no necesita de nada de exterior y entonces es difícil que no tenga producción. Sin embargo, el ciruelo está muy condicionado por condiciones climáticas. La polinización es bastante importante, sobre todo en el ciruelo, que requiere una polinización cruzada. ¿Qué quiere decir eso? Que esta especie de la que hablamos, del ciruelo, no es autofértil, es decir, que necesita de polinizadores para que su polen, digamos, sea efectivo y cuaje el fruto. ¿Cómo hacemos eso en las plantaciones comerciales? Bueno, pues lo hacemos con polinización cruzada. ¿En qué consiste eso? Meter dentro de una parcela 2 variedades, 2, 3, 4 o las variedades que se requiera. Consiste en poner 2 filas de una variedad, 2 filas de otro, o 4 de una y 2 de otra. También hay otro tipo de polinización que se puede hacer, que es poniendo en una misma plantación una variedad entera, y lo que se le hace es que se le mete un 10% de polinizadores, que lo que hace es que son compatibles, ese polen es compatible con el de la variedad comercial. La abeja es muy importante en el ciruelo. La abeja es la que se encarga de transportar el polen de una variedad a otra para que sea fértil. En el pueblo hay 2 o 3 personas, 2 agricultores que se encargan para que el colmenero no se vuelva loco. Pues este agricultor le dice a todos los del pueblo: ¿quién va a querer colmena? Hace las anotaciones, cuando tiene todas las colmenas necesarias, se pone en contacto con el colmenero, las traen un día por la noche,
y las reparten por las distintas parcelas. Los primeros años empezaron trayéndolos los de la UPA, que conocían a apicultores del norte de Cáceres, entonces traían los camiones y ponían los camiones en cada parcela, pero algunos agricultores no estábamos de acuerdo en eso, porque claro, en la parcela que ponían los camiones, pues polinizaban más, entonces empezamos a traer gente aparte de por fuera. Y ahora nos organizamos, pues bueno, yo todos los años tengo una serie de agricultores que las traen y las repartimos el día que vienen, cada uno se lleva la suya y las pone ellos donde quieren. Unos se llevan 10, otros 20, otros 30, según las parcelas que tengan y según las colmenas que quieran poner cada uno. Lo aconsejable dice que son 5 colmenas por hectárea, pero nadie pone tantas. Al final las colmenas, las abejas andan en toda la parcela. Pero de todas formas yo pienso que aquí en Valle de la Calzada, con el montón de colmenas que se trae, hay bastante, que queda bastante polinizado esto. Aquí en el pueblo pueden venir alrededor de 2.000, está yo calculando más o menos entre 2.000 y 2.400 colmenas todas las campañas. Valle de la Calzada en Flor empieza hace ya 19 años, de una forma muy pequeña, de una forma muy austera, porque de lo que se trataba era, al igual que en otras comarcas o en otras zonas que puede haber, no solamente aquí en Extremadura, sino también en España, de potenciar en torno a la floración pues, un conjunto de actividades para potenciar lo que es el desarrollo local y el turismo. Y consideramos que era un recurso que estaba infrautilizado y que podía servir pues, para, primero, para darse a conocer y segundo, pues, para que la gente lo pudiera disfrutar de él y ¿por qué no?, generar actividad económica. Era muy importante para que una fiesta tenga potencial, es que la propia gente de su lugar la identifique como un recurso propio. Y en segundo lugar, es muy importante que la gente de fuera poco a poco la vaya conociendo. Y a partir de ahí, creo que es muy importante que se ponga una serie de actividades, pues de recursos como es este museo en el cual hoy estamos, pues para dar a conocer pues, lo que es Valle de la Calzada en Flor, que no va solamente en torno a la floración, sino que es todo un conglomerado global de lo que significa la fruta y su importancia que tiene. Las actividades de Valle de la Calzada en Flor tienen mucha acogida dentro y fuera del pueblo porque están vividas por el pueblo. Es importante que se haya unido el factor económico de cómo vive la mayoría de la gente de Valle de la Calzada, que vive del cultivo del árbol, y cómo lo hemos unido con la cultura. Esa unión ha hecho que sea una fiesta muy vivida por todo el pueblo, porque es algo que nos hace sentirnos orgullosos de ser valbienses. El festival para nosotros supone una cosa muy grande, porque es el día nuestro, el día que disfrutamos todos, nervios de días antes, de organizar, de hablar con grupos, a ver quiénes vienen. Para nosotros este es el día grande de nuestro grupo, ¿no? Digamos que el festival tiene su sentimiento, tiene su corazoncito, que lo componen los 40 componentes del grupo de coros y danzas. Ya que es un pueblo joven, procuramos que haya folclore, que haya tradición, que haya raíces. Hay mucha modernidad, entonces nuestras raíces y nuestras culturas hay que seguir con ellas, preservarlas, y lo mejor de todo es intentar hacer una cantera que los niños disfruten, se lo pasen bien. Yo me apunté a grabar porque me gusta y soy muy tradicional de la fiesta, y por fin este año ya he podido salir al escenario. Cuando bailas el público te aplaude, el coro te dice cosas y te lo pasas bien. Las decoraciones del municipio son también muy importantes porque en ellas participa mucha gente del pueblo, aunque parece que no, siempre hay un grupo de entusiastas, como nosotros le decimos, las mujeres de las flores, porque sin su apoyo sería imposible. Se necesitan al menos alrededor de unas 20-30 mujeres, vienen participando habitualmente para decorar la zona del centro y algunos rincones, pero hay otras calles que se decoran, son los propios vecinos los que las decoran. Entonces, sin la participación de esas personas, pues sería casi imposible, porque no tiene el ayuntamiento esa mano de obra, por así decirlo,
para poder efectuar todo eso. Cuando la gente viene a Val de la Calzada y visita por estas fechas el pueblo, lo primero que se encuentra es la decoración dentro del pueblo, y lo segundo, el campo. El campo siempre, la gama de blancos y rosas, es una atracción súper importante. Y otro punto a favor nuestro también es que es un terreno llano, es muy accesible para toda la gente, son rutas cortitas, que se hacen bien. Por los años 50, cuando se constituye el pueblo, los agricultores se organizan en cooperativas para recibir o para adquirir suministros que eran muy difíciles por aquellos entonces. ¿Cómo consigo yo 10 sacos de abono? ¿Cómo consigo yo medicinas para mi ganadería? ¿Cómo consigo yo pienso para mi ganado? Imposible, ¿no? A no ser que estuvieras unido. Y entonces ahí estaba el boom de la cooperativa. Seguimos en el tiempo, correcto, todo va bien. Val de la Calzada, la cooperativa es un medio muy importante, englobaba por los años 60, 70 seguramente que a más de 400 socios. Llegó la maquinaria y estas explotaciones se quedaron pequeñas. Y la rentabilidad del tomate, de cultivos como el maíz, de cultivos como cereales, por los años 80, 90, no eran ya atractivos para esas explotaciones. Tenías que ir a un cultivo donde tuvieras un valor añadido, y en ese valor añadido la cooperativa por aquellos entonces apostó por el frutal. Desgraciadamente, a finales de la primera década de siglo, a finales, pues la cooperativa cayó y es un problema. Recuerdo que algunos agricultores se fueron a otras centrales, otra gente mayor arrendaron las tierras, otros vendieron sus tierras, y nosotros ahí surgimos, nos constituimos con muchas dificultades, porque además estamos hablando del año 2011-2012, una época mala, y entonces nos costó. Fuimos paso a paso, poco a poco, con mucha ilusión, pues afrontando nuevos retos, buscando alternativas de cultivo, alternativas o complemento. Al ser pequeños productores, pues al final nos tenemos que asociar entre nosotros o buscar otra alternativa en llevar nuestras producciones a particulares. Ha habido un cambio generacional con nuevos socios que han entrado jóvenes, hijos de socios que han cogido la alternativa de su padre, la alternativa. Si ves la edad por ejemplo, de nosotros, de nuestros socios en el año 2012, por ponerte un ejemplo, era de 55 años y ahora pues a lo mejor estamos hablando de entre 45 y 50 años. Decidí estudiar por un grado de producción agroecológica y posteriormente en un grado de paisajismo y medio rural, porque mi familia se dedica a la agricultura y para ampliar conocimiento. Mi padre empezó con ganadería, tenía vacas y bueno, a base de errores pues empezó a aprender, pero él llegó sin conocimiento ninguno. Por eso yo decidí formarme para adquirir conocimiento y luego ya incorporarme al campo. Mi padre tiene frutales de hueso, como pueden ser nectarinas, ciruelos, albarillo y paraguayo. Y me gustaría en un futuro incorporarme en él para sacarle más rendimiento y modernizarlo. Yo creo que el relevo generacional es fundamental por muchas cuestiones. La primera de ellas para que los campos no se abandonen. Sabemos que en el regadío es muy difícil que los campos se abandonen, porque si no lo coge el pequeño, lo va a coger el grande. La segunda ventaja que tiene, evidentemente, aparte del relevo generacional, más allá del sentimental, de que pasa, bueno, pues del abuelo al padre y del padre al hijo, es sin lugar a dudas, al ser un autónomo, al final se genera su propio empleo, ¿no? Empezamos entresacando la fruta para que sea más gorda. Depende de cómo sea la rama de larga, pues así se quedan los frutos. Si la rama es finita, se queda un fruto o dos. Si la rama es larga y es fuerte, pues se pueden quedar hasta 5 o 6, depende de cómo sea la rama, de larga y de fuerte. Entonces se quitan normalmente las que están malas, las más pequeñas, si hay alguna doble se quitan también, y siempre se queda la mejor, la que esté más sana,
porque y así luego ya empieza a engordar. Nosotros contamos mucho con las mujeres porque, por ejemplo, para el entresaque, creemos que la mujer tiene una habilidad especial, tiene más habilidad en el movimiento de las manos para entresacar. Y sabéis que entresacar es ir quitando bolitas, 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 bolitas. Todo lo que quiera puede trabajar perfectamente en el campo, que no es un trabajo duro ni fuerte. Es sencillo, solamente hay que ir quitando fruto, pero ya está, que no tienes que coger peso, no. Se lleva muy bien. También coincide con los horarios escolares, no te quita mucho tiempo. La mujer de aquí de la Calzada suele empezar, en temas de poda y eso en invierno no trabaja mucho, pero en entresaque ya empieza a trabajar, se puede tirar sobre 30 días en campo entresacando, luego hay mujeres que entran en recolección también y otras mujeres que entran en central. Aquí en central mismo el 90% de la gente que tenemos trabajando son mujeres. En el tema de manipulación preferimos la mujer porque siempre tiene mucho más cuidado al manipular la fruta. En campo, en contrario, siempre llevo hombres, pero el empleo femenino en esta central, si no hubiera empleo femenino, yo creo que no tendríamos central. El peso que tiene el empleo femenino en Prunus Fruit, yo creo que en casi todas las centrales de la región es muy alto, debido a que normalmente las mujeres son las que hacen el trabajo de confección de fruta. No por algún motivo especial, sino es un trabajo que lo hacen muy bien. Evidentemente la parte física normalmente la suelen hacer los hombres, pero también hay mujeres que realizan trabajo físico como puede ser paletización o carretillera. El verano en Val de la Calzada suele ser muy estresante, ¿de acuerdo? Hay muchísimo trabajo, entonces prácticamente el verano en Val de la Calzada no hay vacaciones, apenas vacaciones. Se acumula prácticamente un 50% de lo que es el trabajo en campo, se acumula en esa estación. Más que el verano, son 4 o 5 meses de campaña, incluido todo el verano, que hay que aprovechar para generar económicamente todo lo que supone en un año. El verano en Val de la Calzada es, digamos, la recompensa de todo un trabajo, porque sí es verdad que tenemos mucho trabajo en verano, pero estamos recogiendo los frutos que hemos criado durante todo el año. Solemos empezar sobre primeros de mayo, con melocotones y nectarinas. Luego pasamos, hacemos algo de ciruela, de melocotón y nectarina hacemos sobre un 30-40% y el resto es ciruela. Hacemos sobre 4 millones de kilos al año y solemos acabar pues por la feria de octubre, a mediados o principios de octubre. Y desde que empezamos hasta que acabamos pues solemos tener unos 40 trabajadores aquí en plantilla. Nosotros aquí en Central, con respecto al personal, tenemos aproximadamente unas 150 a 200 altas de personas para el tema de envasado, manipulación, confección y todo lo que tiene que ver con ello durante el año. Durante la campaña hay picos, ¿de acuerdo?, donde a veces necesitas más y a veces necesitas menos gente. Comenzamos con nectarina a finales de mayo hasta mediados de junio y el melocotón lo tenemos desde junio hasta finales de junio. Donde tenemos más fuerza, de hecho tenemos 1,5 millones de kilos en ciruela, la cual empezamos con Blas Esplendo, que es ciruela negra con carne roja, una ciruela muy apetecible a la hora de comer y muy demandada en los mercados, y terminamos con Angeleno en agosto-septiembre. Nosotros cogemos y exportamos fruta, digamos, prácticamente a todo el mundo, hacemos mucha Europa, hacemos también ultramar, mercado nacional sobre todo cuando es tiempo de vacaciones, que vienen los turistas a España, y luego cuando se está acabando la campaña, pues a lo mejor hacemos algo, hay años que hacemos algo de cítrico, pero sin pasarlo por la central. La plantilla que tiene Frutas Nene en central son alrededor de unas 30 personas, diarias, 2 turnos, uno por la mañana y otro por la tarde, y en el campo pues otras 30 o 40 personas. Movemos alrededor de eso, de los 4 millones de kilos de productos y casi el 90% de ciruela,
que es lo que a nosotros nos llama, y porque es un producto que se maneja muy bien de todas las variedades, tanto de negra de piel de carne amarilla, como de negra carne roja, como de toda amarilla por dentro y por fuera, y de todas las variedades, ¿no? Desde el comienzo de mi padre, de los años entre los años 50 y los 60, eran solo mujeres. ¿Por qué? Porque son más delicadas a la hora de manipular los productos, que son productos de alimentación. Entonces nosotros, nuestra plantilla, casi el 80% son mujeres. Tenemos hombres, pero hacen el trabajo un poco más duro, pero vamos, que también desempeña uno como el otro. Para nosotros es muy importante la mujer. En la oficina tenemos mujeres y en la central hay unas 25 mujeres. Y aquí en campo hay otras 20 o por ahí. Nosotros siempre estamos estabilizados en un paro, un 10-11%, es un paro estructural, es decir, ese paro que va y que es muy difícil pues, de incorporación al mercado laboral, pero cuando estamos en plena campaña pues bajamos al 6-7%, es decir, técnicamente suelen decir los expertos que no es paro. Pues eso hace que, por ejemplo, Val de la Calzada, según el último índice del Atlas Socioeconómico editado por la Junta y por la Universidad de Extremadura, pues somos el tercer pueblo de toda Extremadura en bienestar o en calidad de vida, ¿no? Cuando yo empecé, es verdad que, por ejemplo, en la mayoría, la gran mayoría había perales, que se tuvieron que quitar por circunstancias económicas y luego por enfermedades también, algo de manzano, que también se tuvo que quitar, y sobre todo muchísimo ciruelo. ¿Por qué se apostó por el ciruelo? Porque venía sobre todo de gente, de ganaderos, y el ciruelo es un cultivo, aparte de que es más fácil, te permite compatibilizarlo con otros trabajos. ¿Por qué? Porque a la hora de hacer el tratamiento, a la hora de recolección, te permite esperar. Pero, por ejemplo, un melocotón, una nectarina, te exige que si llueve, pues cada 6-7 días tienes que estar haciendo tratamiento. Y a la hora de recolección, nectarina son tres pases. Cuando el ciruelo, ahora ha cambiado, pero bueno, el ciruelo de hace muchos años así solamente en un pase se lo llevaba toda la producción, se recolectaba toda la producción en una sola pasada. Eso facilitaba mucho el compatibilizarlo con otros trabajos. ¿Qué pasa? Que, claro, ya tenemos una superproducción solamente de ciruelo. Nuestra cooperativa era un 90% de producción de ciruela. ¿Qué pasa? Que así no puedes ir a los clientes. Los clientes te piden que tengas un poco de todo. Gracias a Dios, aparte de que se ha ido rejuveneciendo también la edad de los agricultores, han ido cambiando y la mayoría de la gente ya tiene de todo un poco. Ciruelos temprano, que empiezan a cogerlos a 1 de junio, que acabamos en septiembre o a finales de septiembre, y ya también se está apostando mucho por nectarina y melocotón, sobre todo por nectarina. No es lo mismo ciruela, que tiene una serie de enfermedades y patologías diferentes a las que tiene un melocotón o a las que tiene una nectarina. Por ejemplo, la nectarina habría que tener más cuidado porque la piel es más sensible, y el melocotón, la piel es más vasta y entonces necesita otra serie de cuidados. En ecológico ahora mismo tenemos melocotones, nectarinas, ciruelas, albaricoque, paraguayo, platerinas, granadas, caquis. Veía que había que tener una diversidad para los clientes y entonces pues empecé a probar, pero bueno, es complicado tener otra serie de cosas, como por ejemplo las granadas, porque ya lo que quieren es el color. Va también, la gente quiere la vista de las frutas, no se fija por el gusto al principio. Ahora es más fácil porque en España ya hay un sector que tiene esas inquietudes de lo que es la comida sana, la fruta ecológica, y entonces pues lo que hay que intentar es tener clientes de cercanía para la olla de carbono y disminuir todo eso. Biomova empezó en el año 1994, empezamos con la agricultura ecológica. Había una gran, en aquel entonces no había los productos que hay hoy, no se conocían cómo conseguir sacar frutas con la misma calidad que la saca el convencional, y entonces en aquel entonces perdíamos algunas cosechas porque no había medios para combatir las enfermedades y las plagas que había en los árboles. Y también otro problema que había era la hierba, que sobresalía mucho. Al no curar el terreno teníamos que estar con guadañas, con
con ocinos, quitando la hierba de los troncos. Al principio era solamente campo, después ya hicimos una central para comercializar los productos nuestros y claro, era problemático porque teníamos que ir al extranjero a conseguir los clientes para poder vender la producción que sacábamos. Otra poda muy importante es poda en verde, que se hace después de recolección. Esta poda consiste solo en quitar chupones, ramas nuevas de ese año, para que le entre claridad al árbol y le entre sol al árbol. Poda en verde, lo único que se pretende es que el árbol se airee por dentro y se limpie lo que hemos comentado antes, las ramas secas y todo lo que no vale. Entonces, ¿cómo se ve? Se ve cuando el árbol está verde, porque cuando el árbol ha tirado toda su hoja, todas las ramas parecen igual y no se ve. Entonces hay que hacerlo en una poda de verano, pero no en verano, se hace la poda ya cuando el árbol no va a brotar. Explicándolo rápido, es intentar engañar al árbol. Intentamos engañar al árbol, cuando le vamos cortando ramas al árbol se piensa que se va a morir y entonces a pensarse que se va a morir, pues como cualquier ser vivo quiere dejar fruto en la tierra antes de morirse. Si no se podara el árbol no tendríamos fruta y es un trabajo, yo diría que es el más importante que se le puede hacer a un árbol. Hacemos poda en verde a partir de agosto, nos podemos tirar hasta septiembre podando en verde y luego a partir de octubre ya empezamos a podar poda de invierno. Y a nivel económico, si el tiempo lo permite, la gente no está parada, tiene trabajo todos los días. Y ahora mismo nos hace falta mucha mano de obra, cualificada sobre todo, que sepa lo que está haciendo, porque hay mucha gente que van a podar y no saben por dónde tienen que cortar. Y hay que hacer cursos, porque tú ten en cuenta que es igual que un médico que está operando, si no sabe dónde tiene que cortar, pues hay cortes que le puede hacer al árbol que le puede hacer mucho daño. No todo el mundo sabe podar, porque la poda del perá es de una manera, la poda del melocotonero del nectarino es de una manera y la poda del ciruelo es de otra. Yo sé que aquí en Val de la Calzada hay mucha gente profesional que sí sabe formar el árbol y sí sabe quedar el árbol bien para que el árbol no sufra cuando llegue la primavera y llegue el verano para dar sus frutos. Y es muy importante, lo suyo es que sea gente cualificada y que hayan hecho buenos cursos y que hayan tenido buenos profesores. El Centro de Interpretación Floral se pone en marcha como proyecto en 2018 y se usa precisamente estas instalaciones que en su día fueron un antiguo hogar del pensionista. Sabíamos que el enclave de la plaza era muy importante porque la gente cuando llega lo primero que busca es el ayuntamiento, alguna institución que sea un edificio institucional que sea más representativo y por eso se decidió que fuera precisamente aquí, bajo los arcos que además se siguen manteniendo la misma estructura que el Plan Badajoz. En la fiesta nuestra de las flores es Val de la Calzada, un espacio para los sentidos. Por eso no queríamos que fuera un museo al uso en el que tú llegaras y como usuario solamente recibieras información viendo instrumentos, viendo herramientas. No, nosotros lo que queremos es que cuando viene una persona con conocimiento o sin ello, se vaya con la sensación de que ha aprendido. ¿Y cómo lo hacemos? Pues mediante paneles que son táctiles, a disfrutar con el olfato, tenemos también la vista, es decir, todos los sentidos los ponemos a disposición en forma de contenido para la gente que viene a visitarlo. Para nosotros en Val de la Calzada los recursos naturales son los que siempre hemos usado, desde que Val de la Calzada como pueblo de colonización llegó y cultivó los campos que estaban en baldío. Para nosotros es muy importante que se vaya creciendo. ¿Y cómo crecemos? No solo de manera con un solo área de económico. Nosotros queremos que de manera transversal vayan avanzando también, en este caso, el tema del turismo. Es una manera de llegar a más sectores y que la economía de Val de la Calzada no se base solamente en un pilar. Val de la Calzada empezó con la fruta, con los primeros fruteros, Cabanilla, mi padre y algunos más, y desde ahí el pueblo se ha volcado en la fruta. Yo no sé cuántas miles de hectáreas tendrá ya plantadas por aquí por Val de la Calzada, pero es el principal movimiento económico de aquí de Val de la Calzada. Conseguimos a través de la central que haya una igualdad entre el empleo femenino y el empleo masculino, entre las labores del campo y las labores de la central. En los últimos años yo estoy viendo como jóvenes
están incorporándose, están quedándose con las explotaciones de sus padres, incluso comprando, alquilando. Y de verdad que a mí ese proyecto me gusta, ¿eh? Yo de que veo a gente joven los animo. Las actividades de Val de la Calzada en Flor tienen mucha acogida dentro y fuera del pueblo porque están vividas por el pueblo. Es como el inicio de la campaña de nuestros árboles, es el inicio de nuestra época de trabajo. La fruta de hueso ahora mismo en Val de la Calzada es el motor del pueblo.